quiero hablarte un poquito acerca de un tema que yo considero que es muy importante para nosotros los hijos de Dios. Y este tiempo hemos estado usando esta plataforma para orar, para ejercer autoridad, pero muchas veces la gente no entiende lo que es la autoridad. Y por eso quiero hablar un poquito acerca hoy de la autoridad. Últimamente en los medios cristianos pues se habla mucho de poder, pero no se habla de autoridad. Y la pregunta del día es, ¿qué es más importante, el poder o la autoridad? Y es algo que nosotros los hijos de Dios debemos de tener muy presente y muy claro. Son realmente temas que deben estar claros para nosotros, porque como hijos de Dios necesitamos esas herramientas que Dios nos ha dado y para poder seguir adelante. Así que vamos a tratar de contestar esta pregunta y porque realmente no se puede hablar de poder sin hablar de autoridad. Están íntimamente ligados. Y yo quiero empezar hablando de un versículo que realmente se conoce muchísimo, es muy conocidísimo y se usa mucho para orar, para hacer guerra espiritual, para interceder, y es Mateo 11:12. Y lo usamos, pero a veces no entendemos todo el trasfondo del versículo. Dice, la escritura dice en Mateo 11:12 lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un versículo que habla de guerra, habla de violencia, habla de una disputa, habla de una batalla. Así que como tal, muchas veces usted y yo nos hemos encontrado en medio de una batalla. Y esa batalla es cuando estamos tratando de obtener algo que el enemigo nos ha robado. Cuando estamos pues peleando por una familia, cuando queremos que nuestros hijos sean restaurados, cuando estamos peleando por un alma que no está en este momento caminando en los caminos del Señor. Usted y yo estamos librando una batalla. Y para hablar de autoridad, ¿verdad? Qué mejor que empezar con ese versículo, con un versículo que habla de guerra, que habla de violencia. En una guerra, que lo que ocurre es una disputa por poder. O sea, eso es lo que ocurre en toda guerra. Si usted está al tanto de lo que sucede en el mundo, sabe que esa es la forma. Una guerra es una disputa por poder y termina la guerra hasta que uno de las dos partes está ejerciendo autoridad y dominio sobre la otra parte. O sea, ese es el que vence en la batalla, es el que ejerce ese dominio y esa autoridad. Entonces, la autoridad como tal es importante para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Sin este conocimiento, sin el conocimiento profundo, sin la revelación de lo que es realmente la autoridad, estamos despojados de una de las herramientas que Jesús nos suplió y para poder realizar la obra para la cual fuimos llamados y escogidos. Usted, si no tiene la autoridad que Dios delega sobre sus hijos, usted no va a poder llevar a cabo el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Existen varias palabras en la escritura para autoridad y quiero mencionarlas para que usted tenga una idea de lo que realmente es la autoridad. Yo creo que con autoridad usted puede lograr grandes cosas, hacer proezas. Y no necesita el poder, pero sí necesita la autoridad. Y la primera palabra que tenemos es la palabra autoridad en griego, que es la palabra exousia, que por supuesto también quiere decir poder, quiere decir potentado, símbolo de control, influencia delegada, quiere decir autoridad, quiere decir derecho, quiere decir dueño, quiere decir potencia, potestad. O sea, es una palabra importante en el idioma griego. Pero me gusta aún más la palabra del hebreo, porque la palabra hebrea para autoridad es la palabra zarar. Y esta palabra quiere decir ejercer dominio, señorío, quiere decir autoridad. En otras palabras, es una palabra que verdaderamente lleva un peso, una carga espiritual. O sea, ejercer dominio, ejercer señorío. O sea, que esta palabra te capacita para tú dominar, para tú ejercer dominio y control sobre el medio en el cual te estás desarrollando. Es importante. Y le quiero dar una definición acerca de lo que autoridad, creo que es más que nada lo que puede darte una idea de lo que es autoridad. Y yo te definiría autoridad como el derecho delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que le respalde. Yo te lo voy a repetir. Es el derecho delegado para ejercer dominio y señorío
con un poder que la respalde. O sea, el poder en realidad lo que hace es respaldar la autoridad. O sea, sin autoridad el poder se convierte en algo mal usado o abusado. Entiéndame bien. No tengo nada en contra del poder de Dios. Así que no quiero dar la interpretación incorrecta de lo que le estoy predicando, de lo que le estoy enseñando. No tengo nada en contra del poder de Dios. Me encanta cuando Dios manifiesta su poder, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo maravillas. No tengo ningún problema con eso, pero para mí la autoridad está por encima del poder. Cuando una persona ejerce poder sin tener autoridad, lo que hace es que hace un mal uso del poder y va a dañar personas, va a hacer algo que siempre va a traer de alguna forma u otro daño en algunos. Escuchamos muchas veces, el poder de Dios es esto, el poder de Dios es aquello, el poder de Dios, con el poder, yo tengo el poder. Y vemos muchas personas que dicen, yo tengo poder para esto, para aquello, y al final hay personas que salen dañadas. ¿Por qué? Porque tienen el poder, porque realmente están usando el poder, pero no tienen la autoridad para usarlo. Entonces tenemos que entender que hay muchos que no entienden verdaderamente lo que es poder y por eso se confunden y hacen como una mezcla que no, a veces no distinguen cuál es uno y cuál es el otro. Estos conceptos están íntimamente ligados, no me malinterprete, pero poder y autoridad no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Si usted ve en Mateo 21 del 23 al 27, ahí vemos a Jesús que deja claro que la autoridad viene de los cielos, o sea, de Dios mismo. Dios mismo, Dios Padre es toda fuente de autoridad. Si Él no nos delega esa autoridad, usted y yo no podemos tener la autoridad. ¿Cómo es esto? Bueno, la Escritura lo deja claro, o sea, Jesús claramente dice, la autoridad viene de Él. Y aún más, de hecho, uno de los nombres más conocidos de Dios en la Escritura es El Shaddai. El Shaddai, escuche bien, El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Lo encontramos por primera vez en Génesis 17:1. Por primera vez Dios se revela a sí mismo como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y me encanta porque asimismo Él deja saber que yo soy la fuente de toda autoridad, yo tengo toda la autoridad. O sea, yo puedo hacer con ella lo que quiera, ¿verdad? Pero no hay duda de que Él es esa fuente. Dios mismo es la fuente de la autoridad. Pero Él no quería quedarse con toda la autoridad. Él no quería ser solamente el Dios Todopoderoso, sino que que la quería compartir con la familia que Él se creó para sí mismo, con sus hijos. Él creó la autoridad para compartirla con aquellos que lo consideraban a Él su padre. Y ¿para qué necesitamos dicha autoridad? Yo quiero que usted abra su mente para que usted entienda de lo que le estamos hablando. ¿Para qué necesitamos la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Para qué necesitamos que Dios delegue esa autoridad en nosotros? Pues esa autoridad Él nos la dio para ciertas cosas específicas en las cuales usted y yo podemos lograrla. Yo creo que la primera de ellas, la he puesto de primera porque creo que todos estamos interesados en eso, y es para alcanzar las bendiciones que ya Dios nos asignó como hijo. Escuche bien, Dios nos ha delegado una autoridad en nuestra vida para alcanzar las bendiciones que ya están escritas en los cielos, que a ti te pertenecen. Esas bendiciones son tuyas, Él las asignó para ti, Él las separó para ti, y nada ni nadie las puede robar a menos que tú permitas que alguien te las robe. Entonces, ¿qué hace Dios? Te da autoridad para reclamar esas bendiciones. Cuando el enemigo viene a tu vida y trata de robarte lo que ya Dios te ha dado, entonces tú puedes usar esa autoridad para hablar al enemigo y que suelte aquellas cosas que a ti te pertenecen. Hay una herencia que está reservada para los hijos de Dios. Hay una herencia que está apartada para ti y para mí, y debemos ejercer autoridad para reclamarla, para hacerla nuestra. Por eso es tan importante que usted entienda lo que es autoridad. El poder no te va a dar la herencia que Dios te ha dado, pero la autoridad como hijo te va a decir, espérate, yo soy hijo y como hijo tengo derecho a una herencia. Recuerda que una de las definiciones de autoridad es derecho. O sea, tienes derecho legal
para reclamar tu herencia, la herencia que Dios tiene preparada para ti. ¿Por qué? Porque Él ya te ha delegado esa autoridad, ese derecho para hacerlo. Así que lo primero que entendemos, que la autoridad que nos ha sido delegada para alcanzar las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Lo segundo es para librar batallas espirituales. Cuando tú estás orando, estás intercediendo, estás creyendo a Dios, hay desafíos grandes que vienen a tu vida, hay momentos en los cuales todos tenemos que atravesar por pruebas. Es más, si hay algo de lo cual tú y yo tenemos garantía en la Escritura, es que van a venir las pruebas. Jesús dijo claramente, y van a llegar las ofensas. Las ofensas es la palabra escandalón. O sea, escandalón es la palabra, es una palabra que quiere decir trampa, o sea, quiere decir aquello que le ponen para la pesca. ¿Cómo es que ahora se me olvidó el nombre? No el anzuelo, más bien no. Ok, el pequeño. Me están diciendo de todo. No, el gusanito que le ponen, ¿verdad? La carnada. Ok, eso es lo que pone el enemigo para que tú y yo caigamos. Esas son las pruebas que nos envía, esas son las tentaciones, la tentación la podemos librarse agarrándonos de la mano de Dios, pero esas pruebas van a venir y ¿sabe qué? Usted y yo vamos a librar esas batallas cuando tenemos autoridad. Y vamos a ver ahorita cómo se obtiene esa autoridad, ¿verdad? Entonces, esa es la autoridad. Esos ataques van a llegar a nuestra vida. Y Jesús le dijo, hey, van a llegar esas carnadas, van a llegar. Esas cositas el enemigo te las va a enviar. Ese ataque va a venir a tu vida. Pero ¿sabes qué? No temas, no te preocupes. Confía, yo he vencido al mundo. O sea, en otras palabras, tú y yo podemos confiar en esa autoridad que Dios ya nos ha delegado. Podemos librar esas batallas si confiamos en lo que ya Dios hizo por nosotros. Si ya Él venció en la cruz, ¿cómo no va a vencer esas pequeñas carnadas que el enemigo envía para hacerte tropezar? Así que nosotros tenemos, como hijos de Dios, debemos confiar en Él. Y déjame aclarar algo. No estoy hablando precisamente de pecado, porque muchos dirán, sí, pero si la persona está en pecado. No, una persona en pecado obviamente no tiene autoridad. Estamos hablando de un hijo de Dios que está buscando de Dios, que está obedeciendo a Dios y que se le presentan pruebas, se le presentan desafíos, vienen crisis. A todos nos ha sucedido en algún momento dado de nuestra vida y vamos a vencer esto como con la autoridad. Vamos a hacer guerra espiritual por medio de esa autoridad que ya Dios nos ha delegado y nos vamos a posicionar en esa autoridad y en la justicia que ya Dios alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario, y vamos a poder hacer, ¿verdad?, esa guerra, esas batallas. El hecho de ser hijos de Dios ya nos da la autoridad para hacerlo. Eso es suficiente. Entonces, lo tercero para lo cual Dios nos ha delegado autoridad es para cumplir el plan de Dios. ¿Cuál plan de Dios? Para llevar a cabo el propósito y el llamado de Dios aquí en la tierra. Usted y yo no vamos a poder hacer aquellas cosas que Dios nos ha llamado a hacer si Él no nos delega autoridad, si Él no nos pone las herramientas. Juntamente con el llamado, Dios te va a dar las herramientas que tú necesitas para llevarlo a cabo. Él sabe que lo que nos está demandando va más allá de nuestra fuerza. Muchas veces cuando estamos en el ministerio trabajando a tiempo completo, vamos a sentir cómo vamos a hacer esto que Dios quiere que hagamos, cómo vamos a lograr esto que quiere que hagamos, y muchas veces cuando Dios nos llama no tenemos ni idea de las cosas que vamos a atravesar, pero cuando miramos atrás y vemos todo lo que hemos vivido y a veces, pero ¿cómo lo hice? Usted ni siquiera lo sabe, pero Dios ha estado contigo, Dios te ha dado la autoridad y has podido vencer esas batallas espirituales, y son muchas, pero con Él, ¿verdad?, somos mayoría. Así que yo quiero que usted entienda que ya usted recibió esa autoridad. Que usted no la ejercite no quiere decir que no la tenga. Muchos me piden oración y yo no tengo ningún problema por orar por la gente, de veras que no. Una de las primeras cosas para la que Dios me habló cuando empezaba en los caminos del Señor, cuando apenas conocía lo que era guerra espiritual, no sabía nada de muchas cosas que el Señor hoy me ha revelado y que en mi caminar con Él he aprendido. Pero al principio, cuando todavía era un bebé espiritual, una de las cosas que Dios me reveló era un llamado a la intercesión. Así que antes de yo saber que podía predicar la palabra de Dios, antes de saber que podía profetizar, antes de saber que podía ministrar a alguien, que lo podía liberar, ya Dios me había hablado de interceder. Entonces,
en ese tiempo, Dios me puso carga para interceder por otros, para llevar las necesidades de otros a la presencia de Dios. Así que no tengo ningún problema con orar por otros, por orar por el pueblo de Dios. Pero yo quiero que usted entienda que usted tiene mayor autoridad que yo para orar por su necesidad. Es algo que siempre me gusta enseñarle a la gente. Usted tiene mayor autoridad sobre su casa, lo que pueda tener yo en oración. Usted tiene mayor autoridad sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su finanza. Cuando usted abre la boca, usted ejerce esa autoridad porque eres hijo y el hijo tiene herencia y el que tiene herencia tiene autoridad. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, es lo que Dios nos habla. Así que usted puede ejercitar esa herencia y esa herencia es autoridad. Es lo mayor y mejor que Dios pudo habernos dado, tener una autoridad para poder ir contra las obras del mal que están acechando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra finanza. Usted y yo tenemos la autoridad para confrontar esas obras de las tinieblas y para salir vencedores. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció. Es lo que te estoy tratando de explicar. O sea, hay en ti una autoridad que aunque la hayas desechado, la hayas puesto a un lado, aunque no la estés usando, está ahí, está disponible para ti y la puedes usar en cualquier momento. Así que empieza a usarla, empieza a arrebatarle al enemigo lo que te ha robado. Empieza a decirle, mire, una de las cosas que yo he declarado desde el púlpito de nuestro ministerio es, me tienes que devolver todas las almas que me has robado 7 veces. Me las vas a devolver. Y usted no tiene idea. Yo siempre he proclamado, los hijos regresan a la casa. Los verdaderos hijos regresan. Y hemos visto la mano de Dios obrando de una manera impresionante. Hemos visto la respuesta de lo que Dios ha hecho. Y de veras yo le digo, yo a veces me sorprendo. Yo a estas alturas todavía Dios tiene la habilidad de sorprenderme con las cosas que Él hace y qué maravilloso que aún sea así, porque quiere decir que Dios tiene muchas cosas más que hacer y que no voy a caer en una rutina en mi relación con Él, pero cuando veo cómo Dios hace cosas tan maravillosas, cómo restaura una familia, cómo restaura matrimonios, cómo restaura una vida, es algo maravilloso. Y yo creo que eso es más importante que muchas otras cosas que usted y yo podemos ver, porque el poder de Dios hace milagros instantáneos, hace cosas maravillosas, pero cuando usted ve cómo Dios salva, cómo Dios sana, cómo Dios restaura, para mí esa es la verdadera gloria de Dios. Y yo quiero que usted empiece a ejercer esa autoridad, tome control sobre su vida y empiece a ejercitarla. Yo quiero llevarla a un versículo en la Escritura que es maravilloso y que todos los hijos de Dios deberíamos conocerlo de memoria, y es Juan 1:12. Escuche bien, dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, aquellos que le conocieron como Señor y Salvador, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y recuerda que es nombre sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien. Este versículo está impresionante. O sea, a los hijos de Dios tienen potestad. Esa palabra potestad es la misma palabra exousia para autoridad. O sea, tienes autoridad porque eres hijo de Dios. Simplemente el hecho de ser hijo. Y para ser hijo tienes que ser ¿qué? Jesús tiene que ser tu Señor y Salvador. Una vez que tú crees que en su nombre, que tú crees que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, e inmediatamente tienes la potestad de ser hijo. Tienes el derecho legal de ser hijo. Recibes esa autoridad sobre tu vida. Viene sobre ti una autoridad, un poder para hacer cosas que otros no pueden hacer. Por eso te decía, ese poder está disponible para ti, para que tú lo uses, para que ganes batallas. Y quiero leerte este mismo versículo en lo que dice la Biblia amplificada, que te amplía, valga la redundancia, el significado del versículo. Y mire lo que dice: mas a todos los que le recibieron y le dieron la bienvenida, les dio la autoridad, el poder, el privilegio y el derecho de convertirse en hijos de Dios. A los que creen, se unen a Él y confían y dependen de su nombre. O sea que todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador tiene derecho a ser hijo de Dios, es su privilegio y ¿sabe qué? Recibe poder y autoridad. En el momento en que lo hiciste, recibiste al Señor,
tu vida se convirtió en algo diferente. Ya no eres la misma persona, ahora eres un hijo de Dios y este título viene con una herencia mayor, viene con autoridad. Es un derecho y es un privilegio de los hijos. Usted puede pelear sus propias batallas porque ya tiene autoridad. Escuche bien, ya tiene autoridad. Usted puede enfrentar cualquier desafío porque ya tiene autoridad. Si usted conoce su posición como hijo de Dios, nada podrá impedir que uses esa autoridad. Y más y mejor aún, nada podrá impedir que tu autoridad trabaje a favor tuyo. El problema radica en que muchos no conocen o no entienden la diferencia entre poder y autoridad. Y yo se lo quiero decir básicamente para que usted entienda un poquito esto. El poder se basa en una acción. Escuche bien, el poder se basa en una acción, mientras que la autoridad es conocimiento y sabiduría. Escuche bien esto. Usted puede orar para desatar el poder de Dios. Lo hace sabiendo que hay una autoridad en usted que le permite desatar dicho poder. O sea, yo puedo orar ahora mismo por ti para que Dios haga un milagro en tu vida. Mi oración no va a desatar el poder de Dios. Lo que desata es la autoridad que Dios me ha dado para respaldar esa oración. Yo puedo orar porque yo sé que Dios ha delegado esa autoridad en mi vida y en la tuya, en la de todo hijo de Dios. Como hijos tenemos esa autoridad para orar, para ir al trono, para obtener el oportuno socorro. Entonces, esa autoridad que yo sé que está en mí, desata el poder de Dios a tu favor. Y es lo que podemos hacer. Por eso el poder está ligado con una acción. El poder entraña una acción, va a desatar una acción, va a desatar algo que Dios va a hacer, va a manifestar a Dios de alguna manera. Mientras que la autoridad es lo que me permite desatar ese poder a favor tuyo. Así que necesitamos conocer esa autoridad. La autoridad es respaldada por el conocimiento y la sabiduría que usted y yo ganamos con la experiencia. Escuche bien, usted y yo ganamos sabiduría y conocimiento por medio de la experiencia y eso nos da autoridad en nuestra vida. Necesitamos saber cómo obtener esta autoridad. No es que no la tengamos, ya sabemos que tenemos autoridad, que Dios nos la delegó, pero muchas veces no la ejercitamos. Ahora, si usted quiere ejercitar esa autoridad, usted tiene que tener un conocimiento, una sabiduría que viene con la experiencia. ¿Cuál conocimiento? Conocer a Dios Padre. Tener un conocimiento íntimo de lo que es el Padre, ir a su presencia, tener intimidad con Él, conocerlo de primera mano, hablar con Él, estar allí, tener comunión con el Padre. ¿De cuál sabiduría te estoy hablando? De la que adquirimos en su presencia y además por medio de la palabra de Dios. Porque usted y yo no podemos orar más allá del límite que nos da la palabra de Dios. Vas a ser tan efectivo en tu oración, vas a ser tan efectivo en todo lo que tú hagas para el Señor. Vas a ser tan efectivo como profeta o evangelista o cualquiera que sea el llamado de Dios en tu vida, así como tú conozcas la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser el límite a lo que tú puedes hacer en tu vida. Así como tú conoces la palabra, así vas a conocer la gran autoridad que tú tienes, porque la palabra te revela esa autoridad en tu vida y vas a saber usar esa autoridad a favor tuyo. Vas a saber cómo usarla, vas a saber qué hacer con ella. Así que el conocimiento es conocer al Padre. La sabiduría viene de esas experiencias en la intimidad y de la palabra de Dios, de lo que conoces de la palabra, de la acumulación de esas experiencias personales, pero sobre todo vas a obtener mayor autoridad. ¿Sabes cómo? Con las batallas ganadas en oración. Cuando tú empiezas a orar y tal vez tu autoridad está así pequeñita y tal vez no has tenido muchas victorias, pero cuando tú empiezas a orar y empiezas a ganar batallas en el espíritu y empiezas a obtener respuesta a tus oraciones y empiezas a obtener las victorias que tú necesitas, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a obtener mayor autoridad. La próxima vez que vayas a orar vas con mayor confianza, vas sabiendo que puedes depender de Dios, vas sabiendo que Dios va a hacer algo en tu vida, vas allí y ¿sabes qué? Esa experiencia es lo que te va a dar respeto. Es
escucha bien, esa experiencia te va a dar respeto. ¿Respeto de qué, pastora? Pues, ¿cuál respeto? Te estoy hablando que esto es un tipo de respeto diferente al que tú conoces. Es la autoridad que te permite moverte en los dos ámbitos, en el natural y en el espiritual. Es un respeto que cuando usted decide usar la autoridad delegada, se hace respetar en los dos ámbitos. Los hombres te van a respetar como hombre y mujer de Dios, pero en el espíritu los demonios te van a ver venir y van a decir: por ahí viene un hijo de Dios, por ahí viene una hija de Dios. Espérate, que este tiene autoridad, no es cualquier cosa. Este sabe quién es, este sabe que es un hijo de Dios, este sabe posicionarse como hijo y usar la autoridad que Dios le ha dado. Este no reprende por reprender, este no habla por hablar, este sabe lo que está haciendo. Ese es el respeto del que te estoy hablando, algo que puedes ganar con la experiencia, con las batallas ganadas, con tu conocimiento y sabiduría en el espíritu. Cuando usted decide usar la autoridad delegada, se hace respetar en los dos ámbitos. Pero como muchos no han tenido revelación de ser hijos de Dios, no entienden la autoridad delegada. Cuando usted sabe que es hijo, lo demás no importa. Cuando usted sabe que es hijo, que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, usted entiende que esa autoridad está sobre su vida. Jesús dijo que toda autoridad le era dada en los cielos y la tierra, y a quien quiera Él se la daba. Pero ¿sabe qué? Ya nos había dicho que el hecho de creer en su nombre, que sobre todo nombre, en creer en Él, en depender en Él, en confiar en Él, ¿sabe qué? Eso nos da la autoridad. Así que usted y yo tenemos una autoridad que tenemos que ejercer en nuestra vida. Hay una autoridad que Dios quiere darnos. Hay una autoridad para ejercitarla, para ganar nuestras batallas, para arrebatarle con violencia todo aquello que el enemigo nos ha quitado, todo aquello que el enemigo nos quiere robar. Él no está interesado realmente ni en tu casa, no está interesado en tu trabajo, ni en tu dinero, ni en las cosas materiales. Cuando Él interviene eso es porque anda detrás de tu alma, anda detrás de los tuyos, anda detrás de destruir tu vida y tu matrimonio y tu familia. Pero cuando tú te paras en autoridad y tú le dices: a mis hijos no los tocas, o cuando te paras en autoridad y le dices: herencia de Jehová son los hijos, déjame decirte que no me puedes tocar a mis hijos, y usted los empieza a cubrir en oración, el enemigo no los puede tocar. Puede rodearlo, puede enviar dardo, pero no los va a poder tocar, porque ya sabe que hay una autoridad mayor que ha sido delegada sobre tu vida, que está rodeando a esos hijos. Tú y yo necesitamos entender de esta autoridad. Debemos tomar esa autoridad y pelear nuestras batallas sabiendo quiénes somos. Somos hijos de Dios. La sangre de Cristo pagó por nosotros. La sangre de Cristo nos dio el derecho y el privilegio de poder usar esa autoridad. Nunca lo olvides, porque esa sangre costó, esa sangre pagó por ti. Esa autoridad tuvo un precio alto, un precio mayor, un precio grande. Recuerda, hay una autoridad que te fue delegada. Es tu derecho, es tu privilegio como hijo de Dios tener esa autoridad. ¿Y para qué la necesitas? Para someter bajo la planta de tus pies todo lo que se levanta contra ti. Eso dice la escritura, ya sea natural o espiritual, en los dos ámbitos. Jesús sometió demonios, pero también sometió la tempestad. O sea, no solo se trata de someter lo espiritual, sino también lo material. Se trata de hablarle al monte. Usted le habla al monte y que tenga que moverse al sonido de su voz. Es así de sencillo. Cuando viene un problema, dice: no, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Así que en el nombre de Jesús te reprendo espíritu de muerte y te vas, y cancelo toda maldición de muerte en el nombre de Jesús. Esto es lo que usted hace. Usted toma autoridad sobre la circunstancia. ¿Cómo? Que no tengo trabajo. Pues yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero en el nombre de Jesús yo vengo declarando que tú desatas ese trabajo, que tú desatas esos contratos, que tú de forma sobrenatural vas a traer esa fuente de trabajo a mi vida. Yo no sé cómo lo vas a hacer, ni tampoco me importa, pero yo sé que lo vas a hacer, y que no voy a tener falta de ningún bien, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo no dependo de la bolsa de valores. Yo no dependo de la ley de los hombres. Yo no dependo de la crisis económica mundial. Yo dependo del Dios creador de los cielos y la tierra. Y cuando usted entiende esa autoridad que tiene como hijo, usted empieza a profetizarle a los huesos secos, y usted empieza a hablarle al problema, y usted empieza a hablarle a la circunstancia, pero usted lo hace con autoridad. Y cuando usted habla con esa autoridad, está desatando poder, un poder para hacer los milagros, el poder para manifestación de lo que usted necesita. Porque recuerde lo que dice la escritura, que
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que el sonido de la voz del Creador, lo que usted ve, todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Empieza a hablar esa palabra de Dios por medio de tu oración y empieza a crear lo que te haga falta. Empieza con esa autoridad misma que Dios te ha dado, empieza a profetizarle a los huesos. Hay que decir, de estos huesos se levanta algo, de esta sequedad se levanta algo, de esta enfermedad se levanta algo, y empieza a profetizar y empieza a hablar, y algo va a suceder, porque ese es el derecho y el privilegio que tenemos los hijos de Dios. Hay algo que Él nos ha dado, porque usted y yo somos hijos, y los hijos tienen herencia. O sea, Jesús, Él nos garantizó esa herencia. Jesús mismo nos dijo: aquel que en mí cree, aquel en que a mí me recibe, aquel que cree en mi nombre será hecho hijo de Dios. Juan 1:12, ahí mismo usted lo ve. Tenemos la potestad de ser hijos. Hijos, hay un privilegio que usted y yo tenemos, hay un privilegio que compartimos con Jesús, el primogénito de la creación. Somos hijos de Dios y necesitamos tener una revelación correcta de lo que es ser hijo. Muchos no entienden esto porque se sienten poca cosa, porque tienen rechazos en su vida, sufren de rechazo, porque toda su vida los han tenido a menos, pero tienes que entender que ya Él te hizo libre de eso, porque dice la palabra de Dios que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que donde quiera que estés, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo vengo atando todo espíritu ahora de rechazo, ato todo espíritu de baja autoestima, ato todo espíritu que te hace creer que no eres digno de ser un hijo de Dios. Ahora mismo en el nombre de Jesús, yo vengo atando todo espíritu contrario al espíritu de Dios, y declaro que eres hijo, y declaro que como hijo tienes herencia, y declaro que como hijo tienes privilegio y derecho de tener la autoridad de Dios disponible para tu vida. Así que donde quiera que esté, ahora sé libre en el nombre de Jesús, sé libre por la sangre del Cordero. Te declaro libre de toda atadura en tu mente. Yo vengo declarando que tienes la mente de Cristo. Dice la Escritura que no creas de ti menos de lo que tú eres, ni más de lo que eres. Vamos a creer realmente lo que somos. En Romanos 12:3, él dice que tengamos una verdadera opinión, una correcta opinión acerca de quiénes somos en Él, y somos hijos, y como hijos tenemos el derecho y el privilegio de poder usar esa autoridad. Así que donde quiera que te encuentre, al sonido de mi voz, sé libre en el nombre de Jesús. Hoy sé libre. No más limitaciones para usar el poder de Dios, no más limitaciones para creerte indigno de que Dios te use, indigno de que Dios use tu boca para orar, para profetizar y para proclamar la palabra de Dios. Donde quiera que estés ahora mismo, yo declaro que eres hijo, y como tal recibiste ya herencia. Empieza ahora a hablar la palabra de Dios, empieza ahora a utilizar esa autoridad y hacer lo que Dios te ha mandado. Yo declaro que como hijo de Dios vas a poder arrebatar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo declaro que esas bendiciones solamente no incluyen lo material, sino también lo espiritual. Ahora mismo en el nombre de Jesús se desata sobre tu vida la paz de Dios, se desata sobre tu vida la libertad, se desata la sanidad, se desata la restauración. Yo declaro en el nombre de Jesús que no tendrás falta de ningún bien, que Él estará contigo todos los días de tu vida, que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no abajo. En el nombre de Jesús vengo hablando que ahora, hoy, ese privilegio, ese derecho se manifiesta a plenitud en tu vida, en el nombre de Jesús. Recuerda, eres hijo. Tenemos que posicionarnos sobre hijo, y sobre todo el Hijo de Dios ha sido justo, por tanto puede clamar a la justicia de Dios, puede clamar a esa justicia. Cuando tú te posicionas en una posición de autoridad, tú asumes esa posición en el espíritu, no solamente la autoridad va a ser manifiesta, sino también la justicia de Dios. Hay las bendiciones de Dios. Dios va a respaldarte. Tú vas a ver milagros, vas a ver sanidades, vas a ver cosas suceder, y tu familia será beneficiada. Así que donde quiera que esté, empieza hoy a usar ese conocimiento nuevo adquirido, ¿verdad? De que tenemos autoridad. Por supuesto, hay gente que la autoridad naturalmente viene con responsabilidad.
si tú no haces lo que Dios quiere que hagas, si no estás sometido a autoridad, pues no vas a ver muchas cosas suceder en tu vida. O sea, que muchos hijos de Dios están viviendo a su manera, pero también quiere que Dios se manifieste. Es muy difícil que Dios vaya a darte autoridad sobre lo natural y lo espiritual si tú no te estás sometiendo a su palabra, a su voz, si no estás haciendo lo que Dios quiere hacer. Y hay algo con lo que me gustaría cerrar esta noche, esta enseñanza, y es que Dios te ha dado la potestad de ser hijo de Dios y hacer aquellas cosas que un hijo de Dios debe hacer. O sea, no solamente es hacer, voy a hacer, sino de ser. Porque para poder hacer, tienes primero que ser un hijo de Dios. Tienes que serlo en alma, cuerpo y espíritu. Tienes que someter toda tu vida a Él para que sea Él manifestado en todas las áreas de tu vida. Y cuando Él es manifestado en todas las áreas de tu vida, esa autoridad va a salir naturalmente. No vas a tener que hacer mucho para que la autoridad salga de tu vida. Así que es importante que tú y yo entendamos que somos hijos. Y como hijo tenemos autoridad. Y que esa autoridad nos ha venido a todo, sin importar lo que hagamos, lo que digamos, donde quiera que nos encontremos, vamos a tener esa autoridad en nuestra vida y podemos ejercerla. A veces creemos que el poder es más importante. Bueno, nuevamente te digo, sí tienes poder, pero no hay una autoridad que le respalda. Ese poder va a ser mal usado, vamos a encontrar gente dañada, le van a decir, bueno, no te sanaste porque no tienes fe, o no recibiste ese milagro porque realmente estás en pecado. Seguramente hay algo mal en tu vida, hay algo que no está bien delante de la presencia de Dios y precisamente por eso no recibiste el milagro. Y usted debe entender que no siempre es así. Tenemos el ejemplo de Job, un hombre que sufrió muchísimo. Sin embargo, la Escritura dice que era un hombre de integridad, de rectitud, y dice que además que no había otro como él en la tierra. Sin embargo, pasó por pruebas, como las pasamos usted y yo. Eso no quiere decir que usted y yo no tengamos fe. Eso quiere decir que como todos vamos a ser probados, así como es probado el oro, usted y yo vamos a ser probados, pero no quiere decir que estemos en pecado. Por eso es solo un ejemplo de cómo podemos mal usar el poder y si no hay una autoridad que le respalde. El poder es una acción, pero lo que respalda que esa acción se lleve a cabo es que hay una autoridad que desate ese poder. Yo creo en el poder de Dios. Una vez más quiero dejarlo bien claro. Creo en el poder de Dios, creo que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa en cualquier momento. He visto la mano de Dios operando de manera impresionante que realmente me ha dejado sorprendida de lo que Dios ha hecho y le doy muchísimas gracias a Dios por haberme hecho experimentar y por haberme hecho vivir esos momentos en el cual el poder se ha manifestado. Pero también quiero darle mayor gracias por la autoridad que nos ha dado y con la que he visto actuar. Yo le quiero dar un testimonio hace años atrás, hace muchos años, cuando comenzamos el ministerio, estábamos, se presentó una manifestación demoníaca en medio de uno de nuestros servicios y mi esposo estaba predicando y fue a orar y le habló bajito al demonio y le dijo, te callas en el nombre de Jesús. Y la persona que estaba haciendo todo un alboroto se quedó tranquilita. Y ya hubo alguien que vino y me preguntó, wow, nunca había visto tanta autoridad. Porque estaba acostumbrada esta persona a ver que cuando la iban a reprender un demonio se pegaba de grito, ¡ah, te reprendo en el nombre de Jesús! Y todo. Y la persona se quedó bien sorprendida y decía, pero wow, le habló tan bajito que yo pensé que ni se oía. Y yo me quedé así sorprendida y me miré y le dije, ¿sabes qué? La autoridad no está en el volumen de la voz. La autoridad está en lo que uno lleva encima, de saber quién eres en Cristo, de conocer tu posición en el mundo espiritual. Y cuando tú has ganado batallas, esa autoridad va aumentando. Así que no te sorprenda de ver esto. O sea, tú también puedes hacer lo mismo.
no es nada no es nada del otro mundo, como digamos, ¿verdad? Decimos usualmente, pero realmente para muchos, si no se escuchan esos gritos, si no se escuchan esas cosas, pues no hay autoridad. Eso no es autoridad, eso solo es gritería. Si usted puede gritar todo lo que quiera, que si no hay autoridad que respalde ese grito, no va a suceder nada. Y tampoco estoy en contra de los gritos. Yo soy más gritona que muchos de ustedes, estoy segura, pero lo que quiero dejar claro es que la autoridad en nosotros no está dado por el volumen de nuestra voz, no está dado por las manifestaciones que se puedan suceder, no está dado por nada, sino está por conocer quiénes somos en Cristo. Cuando tú sabes que lo sabe, que Él murió por ti, que Él te hizo libre, que Él te hizo hijo, entonces ya no hay nada que pueda pues desacreditarte delante del mundo espiritual. Así que si usted nunca le ha dado su vida a Cristo, si usted nunca lo ha hecho a Él su Señor y Salvador, para que Él pueda hacer de ti un hijo de Dios y tener esa autoridad para poder alcanzar las bendiciones de Dios en tu vida, pues ese es un buen momento para que hagas esa oración donde quiera que estés. Simplemente toma la decisión de hacer a Jesús Señor y Salvador de tu vida y repite esta oración conmigo. Es una oración que puede cambiar tu vida, que te hará diferente, que no podrá impedir que seas un hijo de Dios. Así que donde quiera que estés, solamente repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que mi pecado me ha apartado de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago mi único Señor y mi único Salvador. Hazme un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.